Hola, ¿estás pensando en irte de maestría y no tienes ni idea de dónde empezar? Yo también estaba ahí y de hecho creo que a veces empiezas a tener gente a tu alrededor que se empieza a ir de maestrías y todas la tienen clara y tú no tienes ni idea de cómo empezar a escoger una maestría. Bueno, en este video te quiero dejar 6 preguntas claves para ayudarte a responder justo eso, cómo escoger una maestría que se acomode a ti. Y si no me conoces o si recién me estás viendo uno de mis videos por primera vez, mi nombre es Mariana y yo estudié finanzas en la Universidad del Pacífico, finanzas en London Business School y ahora trabajo en finanzas en banca de inversión en Londres. Y en esta cuenta te hablo de eso, de un poquito más sobre banca de inversión, sobre cómo entrar a banca de inversión, finanzas, mi vida en Londres, maestrías y diferentes cosas que te puedan ayudar relacionadas a lo que he hecho. Así que vamos con el primer grupo. 3 preguntas internas claves. Y la primera, y creo la más importante, pregúntate por qué quieres estudiar una maestría y qué es lo que quieres lograr después. Porque cada por qué va a ser diferente. Y es una pregunta un poco muy honesta, creo, muy personal, y te va a ayudar a responder qué programa te conviene y qué lugar te conviene también. Así que primero, ¿para qué quieres estudiar una y qué es lo que quieres lograr después? ¿Es porque solamente quieres un año sabático? Es súper válido. Puedes tener un año sabático de maestría, está mejor que de repente ir a viajar por el sureste asiático. Pero ¿quieres un año sabático o que quieres cambiar de carrera de repente ya estás estancado ahí o sientes que, no sé, te va mejor con la inteligencia artificial y problemas así y necesitas ese conocimiento para lograrlo? ¿Quieres profundizar un tema? Puede ser quizás estudiaste pregrado negocios y ahora trabajas en recursos humanos, pero sientes que hay muchos conceptos de recursos humanos que todavía no están ahí y que no tienes la base. La maestría te va a ayudar a entender eso mucho mejor y darte esas herramientas. ¿Quieres mudarte de país? Sí, por ejemplo, que fue mi caso, que yo estaba en Lima y sabía que quería trabajar en Europa, la maestría era abrirme las puertas para eso. ¿Quieres mejores opciones laborales? También puede ser que dentro de tu misma compañía o en tu mismo sector, pero en otra compañía, pongan la maestría como un requisito o sientas que quizás tener ese título de alguna universidad te va a dar un sello extra a tu CV que te va a ayudar a conseguir ese trabajo. Entonces, ¿para qué es que quieres estudiar una y qué es lo que quieres lograr después? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo te gusta estudiar a ti? Cada universidad tiene una metodología diferente. En algunas puedes tener un examen al semestre. Por ejemplo, yo estudié en Frankfurt, en GUSE, aunque nunca lo aprendí a pronunciar muy bien, la verdad. Y cada semestre, en los cursos que tenía, que eran más o menos 4 cursos por semestre, teníamos un examen al final del semestre. Y era lo único. Tú ibas a las lecturas y luego, una vez al final del semestre, un examen y esa era toda tu nota. En Camino Pacífico, por ejemplo, cuando tú estudias, tienes 2 exámenes grandes al semestre, en la mayoría de casos, y 2 exámenes chiquititos entre un examen grande y el otro. Entonces, ¿te funciona más que solamente un examen y estudiar más por tu cuenta o alguien tiene que estar como que detrás tuyo a ver si para que estudies? O de repente no te funcionan los exámenes y te funcionan más los trabajos grupales. Por ejemplo, en el BS nosotros teníamos un grupo asignado desde el día 1 en cada semestre y cada semestre era diferente, pero un grupo asignado. Tú no lo escoges, la universidad te lo daba y mezclaban mucho de diferentes perfiles y ese era tu grupo y tenías que hacer trabajos grupales con eso. Pero de repente si no te gusta hacer trabajos en grupo vas a sufrir un poco. De repente te gusta más escribir y eres más de ir por ensayos, como es el caso de Oxford, que hay muchos constantemente escribir y escribir y escribir. Entonces, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Cómo te gusta estudiar? ¿Qué te va a funcionar a ti? De nuevo, a cada persona le funciona algo diferente, así que creo que es súper importante que te acuerdes un poco de cómo era en el pregrado, qué es lo que te gustaba y qué no te gustaba. ¿Estudiabas por tu cuenta? No. ¿Estudiabas en grupo? No. Y empezar a alinearlo con eso. Y número 3, ¿cuál es tu estilo de vida? Es muy importante porque cada universidad está localizada en un lugar diferente. Entonces, no es lo mismo estudiar en el BS en Londres, que yo vivía a 5 minutos del campus caminando y tenía que pasar por la casa de Sherlock Holmes y por Madame Tussauds más o menos, y todos los turistas. Entonces, a pesar que estás a 5 minutos caminando en la universidad, estás en medio centro turístico de Londres. Pero no es lo mismo de repente si vas a Oxford o vas a Cambridge, que son ciudades universitarias. Entonces todo gira alrededor de la universidad y si bien sigue siendo una ciudad, hay mucha más como enfoque en la vida universitaria.
O de repente es solamente un campus universitario en medio de la nada, que es el caso de HC, por ejemplo. Está a 1 hora de las afueras de París y no hay nada más que el campus y las residencias universitarias y todo gira alrededor. Entonces, ¿qué te gusta? Porque de repente si no te gusta ese dinamismo de la ciudad, estudiar en el centro de la ciudad te va a parecer una pesadilla. Y va mucho también relacionado al costo, y ese es otro tema, pero ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Hacer un university campus? ¿Estar de repente más de nuevo, como digo, en una ciudad y hacer tu vida y no? Y, es, y ya es importante sobrepesarlo también con cómo te va a ayudar esto y para qué es lo que quieres hacer la maestría, porque todas están relacionadas. Pero, por ejemplo, si lo que te interesa es hacer networking, pues te va a convenir estar mucho más cerca a una ciudad grande donde puedas trabajar después. Por ejemplo, si es el caso de Londres, hay muchos como cafés en persona, o sea, un coffee chat en persona, o de repente diversas empresas hacen que un open house, como que vas a la empresa y haces preguntas ahí, sesiones de networking y todo, y te va a convenir estar ya sea o en la ciudad o en algún lugar súper cerquita en el que puedas ir como a cada rato para allá. Pero pésale mucho también, o sea, cuál es tu estilo de vida, si es que encaja con eso o no. Esas fueron las 3 preguntas claves internas. Pero hay otras 3 preguntas que yo te diría que son más ya respecto a la universidad y respecto al programa. La primera, y creo que la que te va a ayudar a filtrar de alguna manera, es cuáles son los requisitos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas, por ejemplo, como tu nota universitaria del pregrado, que ya está ahí escrita y está escrita y no la vas a cambiar. Y como experiencia personal, a mí me pasó que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando el intercambio en Frankfurt, me enamoré de la universidad y dije, acá quiero estudiar mi maestría. Y yo quería estudiar en una. Fui a Admissions y le dije, ¿qué necesito? Y me dijeron, ya, el GMAT, el TOEFL. Y yo, ya, genial, ¿y cuánto? Me dijeron, como que el GMAT más entre 650, creo que era 700. El TOEFL también como 100, bla, bla, bla. Y yo, ok, genial. Me dijo, ya, súper listo, voy a averiguar. Me dice, no, espérate, una pregunta, ¿y cuánto tienes de nota en la universidad? Y yo tenía 15 de promedio ponderado. Y a ver, paréntesis, para los que son de la Pacífico o conocen la Pacífico, es muy difícil sacar un 20, o sea, es casi imposible. De promedio ponderado, me refiero, como puedes tener por ahí un 20 en uno que otro examen, pero el promedio ponderado nadie tiene 20. Y me dijo, 15 sobre 20, si con eso no te vamos a aceptar. Y yo como, ¿cómo no? Me dice, sí, pero no, está bien bajo, o sea, no puedes hacerlo como 19 o 19.5, me quedaba un semestre en la universidad. Dije, no. Dije, no, lo lamento. Digo, pero soy tercio, o sea, yo en la Pacífico era tercio superior, como, sí, era un 15 sobre 20, pero era una muy buena nota para lo que yo estaba estudiando. Dije, pero soy tercio superior, o sea, yo sé que es 15 sobre 20, pero igual, no, lo lamento, acá necesitas un 19.5 sobre tu escala de 20, si no, no te aceptamos. Entonces hay cosas que no se pueden cambiar y a pesar de que yo estaba enamorada de la universidad, no había nada que pudiese hacer. Y luego me llevó ya a venir a el eso, así que ese es video para otra historia, para otro video, no video para otra historia. Pero eso, hay cosas que no vas a poder cambiar, entonces averigua de frente cuáles son los requisitos y si los cumples o no. Y si no los cumples, hay requisitos que son como, de repente te piden 2 idiomas y tú ahorita solo tienes uno. Ponte a estudiar el otro idioma ahorita. O de repente te piden un GMAT de 720 y tú tienes 700. O bueno, 720 no es a lo mejor. Pero son cosas así que averigua cuáles son los requisitos para que con calma puedas llegar a esos que te faltan. 2. Revisa el plan académico y si es que se alinea con lo que te gusta. Puede ser que tú lo que quieres hacer es algo relacionado a fashion y dices, acá hay electivos, ya, qué genial. Y luego revisas el plan y en realidad sí, hay un electivo que dura 1 hora al semestre. Realmente está alineado a lo que te gusta y puede tener el nombre de algo y ese algo puede sonar bacán, pero revisa realmente qué es. Revisa cuántas horas lo vas a llevar en la semana, qué tan aplicado va a ser. Significa que viene alguien y me habla de ese tema una vez en todo mi tiempo por ahí ya, o significa que realmente lo vas a profundizar. Revisa la malla curricular, revisa los cursos que hay, revisa de qué contiene cada curso, cómo están estructurados estos cursos, qué otros cursos puedes llevar, cómo funcionan los selectivos, cuántos selectivos tienes. Por ejemplo, el BS tenías máximo 3 selectivos,
y funciona de una manera como puja. Entonces yo había uno que me moría de ganas de llevar y de hecho lo puse en mis ensayos de quiero estudiar en el BIES porque tienen un electivo de energía. Al final no llevé el electivo de energía porque no me funcionó el sistema de puja, o sea, le puse muy poco valor y simplemente no lo cogí, no pude coger el electivo y para mí ese era como mi valor agregado de estar ahí. Que bueno, pasó y ya, pero creo que si hubiese sabido un poco mejor cómo funcionaba el sistema, era algo que podía pesar un poco más. Así que revisa el plan académico y si es que se alinea con lo que te gusta. Y número 3, y súper importante, revisa el reporte laboral de egresados. ¿En qué están trabajando? ¿Cuánto ganan? ¿En dónde están trabajando? Sobre todo si las respuestas a tus preguntas anteriores, a la primera pregunta de ¿para qué quieres estudiar? Fue porque quieres mejorar tus ingresos, fue porque quieres mudarte de país, fue porque te quieres cambiar de carrera. Sobre todo si es que son estas cosas, revisa el reporte laboral de egresados. Porque claro, puede sonar muy bonito el título y puede sonar como, ah, ya, estudia afuera, qué genial. No significa que vayas por estudiar en Londres, vas a trabajar en Londres. O sea, el mercado laboral es muy competitivo y no todas las universidades pesan lo mismo. Y no todos los egresados consiguen trabajar en lo que se proponen. Pero creo que teniendo ese indicador de cuál es el porcentaje, obviamente no te va a garantizar de que, ah, ya, el 95% lo logró, yo también lo voy a lograr. No, pero de repente que el 97% lo haya logrado acá y en la otra universidad haya sido el 80%, de repente es un factor y de repente te quedas con ese 97%. Y es un factor también cuánto dinero ganan después. Porque realmente estás como dices, ah, ya voy a incrementar mi sueldo, pero realmente la gente lo está incrementando si es que estudia la maestría en este lugar y es el programa que tú quieres. Entonces revisa, por favor, ese informe. Creo que la mayoría de universidades grandes al menos lo publica. Tú puedes buscar, bueno, si es en inglés o en español, pero o sea, te pones el nombre del programa, el reporte laboral de egresados o en dónde trabajan y suelen tener este detalle. Y vuelvo al caso del BIES porque es mi experiencia personal, pero en el BIES tenía como que este PDF de 6 páginas más o menos y el desglose de todo. De los 210 egresados de esta carrera, 200, por ejemplo, trabajan en esta lista de 57 empresas, ganan un sueldo de promedio de esto a esto cuando es en Inglaterra, de esto a esto cuando es fuera de Inglaterra, incluso lo desglosaban por regiones, o sea, la gente que se regresa no necesariamente se regresa, pero la gente que trabaja en América, en todo el continente americano, cuánto gana, la gente que trabaja en Europa, en Asia, cuánto ganan, y así. Y tenías este desglose como para darte una idea realmente de en dónde están los sueldos, si es que ese va a ser luego tu punto de partida, en dónde vas a estar, y qué tan accesible o qué tan real es esa posibilidad. Y un gran disclaimer, el mercado laboral para cambiando, así que lo que haya funcionado el año pasado no significa que vaya a funcionar el próximo año, pero creo que es un buen indicador para comparar entre una universidad y la otra. Así que esas son mis 6 preguntas claves para responder la pregunta de cómo escoger una maestría y una maestría que se acomoda a ti. Déjame en los comentarios alguna pregunta, duda o algo que te pueda ayudar. Y si es que estás aplicando una maestría, mucha suerte. Mi inbox siempre está abierto. Me puedes escribir por acá o por LinkedIn. Les dejo el link también abajo. No se olviden de suscribirse al video. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente video.